Se escuchaba un poquito cortado al principio, pero ya se escucha bien. Ya, yo creo que vamos a empezar nomás porque no sé si se va a conectar alguien más. Mm, mm, mm. Ay, no estoy grabando. Ah, sí, estoy grabando. Creo. Recording in progress. Ahora sí estoy grabando. Ya, desde ahora estamos grabando porque esos momentitos que esperamos no van a estar dentro de la grabación, ¿ya? Sí, no se preocupen por eso. Ya. ¿Alguien me podría decir si están viendo lo que estoy proyectando? No hay nada por si acaso en el PPT ya. Ya, entonces como les dije, vamos a hacer la cortita nomás porque eh, como estamos pre-18 y entiendo que la mayoría tiene familia y tiene cosas que hacer ya, pero no está de más que como les decía, ¿cierto? Que ayudarles, ¿cierto? Con la entrega de su último trabajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Vamos a plantear un problema ya sobre gravedad y cómo se tiene que calcular. Bastante similar a lo que ustedes tienen que entregar, ¿ya?
El profesor me pidió que aparte del énfasis que tienen ciertos los cálculos matemáticos como tal, eh, describan cada una de las cosas que van haciendo. Por ejemplo, si hacen cualquier parte o cualquier paso, ya vayan diciendo qué fue lo que hicieron aquí. Por ejemplo, aquí se integró o aquí se hizo... De ahí lo vamos a ir bien. Escucho a alguien que tiene el micrófono prendido. Yo creo que sí. Ya, entonces, vamos a plantear un problema, ¿ya? Supongamos que, vamos, en el planeta, no sé, ABC, ¿ya? 2024, ya se realiza un experimento, ¿ya? Donde, ¿cierto? Se lanza una pelota verticalmente, ¿ya? Hacia arriba. Y, ¿cierto? Consideramos hacia arriba desde el suelo, ¿cierto? Con una velocidad inicial de 50 metros por segundo. ¿Ya? Y también nos dice que la aceleración, ya, de la gravedad, ¿cierto? Se va a considerar como constante. ¿Ya? Y esta, ¿cierto? Es de 10 metros por segundo. Eso es lo que consideramos gravedad. ¿Ya? Ahora, ¿cierto? Como dato extra, ¿cierto? Consideramos, ¿cierto? Positivo, ¿cierto? Hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Ya? Se desea modelar el movimiento, ¿cierto? De la pelota y determinar su posición en función del tiempo. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Y por tanto, ¿cierto? ¿Qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que encontrar, ¿ya? La función de posición de la pelota, ¿cierto? Que es el objeto, en función del tiempo. Eso es lo que vamos a hacer. Este va a ser el desafío de hoy. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el problema. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a irnos a buscar los datos que nos da el ejercicio. Entonces vamos a hacer una apartado que diga datos. ¿Ya? ¿Y qué es lo primero que nos dice? Ya dice que se lanzó una pelota verticalmente hacia arriba, ¿cierto? Desde el suelo. Y nos dice, ¿cierto? Que la velocidad inicial, vamos a poner como V0, ¿ya? Es igual a 50 metros por segundo, ¿ya? Y también nos dice, ¿cierto? Que la aceleración de la gravedad es constante, ¿cierto? O sea, no cambia. Y esto se va a considerar que es
10 metros por segundo. O sea, la aceleración, ¿cierto? Va a ser constante. Y esta va a ser 10 metros por segundo. Ya esos son los datos que tenemos, los primeros datos que nos entrega el ejercicio. Entonces le voy a colocar aquí entre paréntesis que esta es la velocidad. Ya, y esta es la aceleración. Constante. Eso significa lo que está aquí. Ya, entonces, lo voy a ir haciendo un poquito en 3. Ya, entonces, para resolver, ¿cierto? Nuestro problemita de aquí, lo primero que hay que hacer ya va a ser integrar ya la aceleración. Vamos a ir haciéndolo por partes. Entonces, lo primero que hay que hacer va a ser integrar ya la aceleración. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a integrar la aceleración? Ya como lo hacemos con cualquier integral. ¿Ya? Vamos a plantear primero el integral. ¿Ya? ¿Y cuál es el integral para la aceleración? Entonces, ¿ya? Dt, ¿ya? Va a ser la ya, dt, ¿cierto? Va a ser la aceleración constante, ¿ya? Pues lo vamos a poner sin la constante. Ya sabemos que la aceleración va a ser constante y que esa que está dentro ya es la que tenemos arribita en los datos que contamos al principio. ¿Ya? Entonces va a ser la aceleración, que es constante ya, dt, en función, ¿cierto?, del tiempo. Por eso es dt. ¿Ya? Más nuestra constante, ¿ya? Porque dice, ¿cierto?, que nuestra aceleración va a ser constante, entonces vamos a poner constante y va a ser constante 0, ya va a ser la constante como inicial. Ya, la primera constante, en función del tiempo también. ¿Ya? Entonces ahí se plantea el integral. Y aquí vamos a tener planteado ya nuestro integral. Con eso vamos a resolver. Lo voy a dejar arriba. Ya, ahí se plantea el integral. ¿Ya? Entonces sigamos. Ya, entonces, VT es cierto, que es lo que estamos calculando. Va a ser, ¿cierto? ¿Cuánto decía que era nuestra aceleración? 10 metros por segundo. Ya, entonces va a ser 10. Ya, 10. Espérate, espérate. Ya, ahora sí. 10, ¿cierto? Que es el valor de A,
de t, más, ¿cierto? Nuestra constante inicial en función de t. Ya solamente aquí lo único que hicimos fue reemplazar, ¿cierto? Con el valor de la aceleración. Ya, así que ahora, después, ¿cierto? Vamos a integrar directamente aquí esto. Ya, aquí integramos. Entonces, como yo les decía, ¿cierto? Ustedes tienen que ir colocando aquí al ladito, por ejemplo. Ya, ¿qué se hizo aquí? Se planteó el integral. En un cuadrito así como este. Se plantea el integral. Después, ¿qué pasó aquí? Reemplazamos la aceleración. Así tienen que ir describiendo ustedes los pasos que están haciendo. ¿Ya? Entonces aquí, ¿cierto? Vamos a integrar esto que está acá y integramos directamente en esto. ¿Ya? Si acá tenemos un 10, ¿cierto? Y acá tenemos una 3, significa que hay 1. Y para salir al integral, ¿cierto? Se suma 1 y se va a dividir en el exponente. Entonces nos quedaría, ¿cierto? El 10, que es el que tenemos, ¿cierto? Este 10, ¿cierto? Al salir, ¿cierto? De acá del integral, al pasar para acá para afuera, nos queda t, ¿cierto? T, pero esta va a estar al cuadrado. Ya porque acá tenemos una y al salir se le suma otra. Y todo esto va a estar dividido en 2, ¿cierto? Porque tenemos que dividirlo en el exponente. Ya, y la C la dejan ustedes así tal cual. La vamos bajando, no se preocupen por eso. Vamos. Ya, así. Entonces, tu, 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 ya acá, ¿cierto? Ya acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo único que nos queda por hacer, por resolver? Va a ser, ¿ya? Que podemos simplificar esto que está acá arriba. ¿Ya? Ese 10 con ese 2 se pueden simplificar. ¿Ya? Se pueden dividir en 2. ¿Ya? Y esto va a quedar así. 10 dividido en 2, ¿cierto? Es exacto, así que son 5. ¿Ya? Y nos queda ese t cuadrado, porque hicimos solamente esta parte de los números. ¿Ya? Entonces nos queda 5, ¿cierto? T cuadrado. Más c inicial, ¿cierto? De t. ¿Ya? Ahí nada más lo dejo. Y esta que está aquí, voy a dejar un ratito. Esa que está ahí, ¿ya? Va a ser la integración ya de la aceleración. Ya, aquí ustedes al ladito que van a tener que ir haciendo, supongan. No sé cómo lo están haciendo, si en Word o en PPT, pero supongan que tienen esto. Entonces ustedes aquí al principio, ¿cierto? Se plantea el integral de aceleración. ¿Ven? Y lo van colocando aquí al ladito de qué fue lo que fueron haciendo. ¿Ya? Después acá se reemplazó por el valor de la aceleración. Después acá abajo, ¿cierto? Se resuelve eh, según el ejercicio, ponte tú. Y acá, ¿cierto? Les queda la integración de la aceleración. Así. Ya. Entonces les voy a dejar esto aquí, igual como siempre. Ya, quédense con eso mientras. Una vez que ya tenemos esto,
¿ya? Ahora, lo segundo que vamos a hacer, ya por eso lo estoy separando así, ya integramos la aceleración, ¿cierto? Entonces ahora nos queda integrar la velocidad, ¿ya? Entonces como segundo paso vamos a integrar la velocidad. Mm, ah, ya, ahora, ¿cierto? Teníamos que el inicio era BDT, ¿cierto? Velocidad en función del tiempo. Pero ahora, para hacerlo diferente, para que no sea igual, vamos a usar la letra S. Ya que ustedes pueden usar la letra que quieran, ya de la A a la Z, pero yo voy a usar la S. Aquí somos, solo para decir que una es diferente de la otra. ¿Ya? Entonces, aquí ya vamos a integrar ahora. Ya vamos a integrar la V de T, la V, la que calculamos anteriormente. Entonces va a quedar, ¿cierto? Como V en función del tiempo, ¿ya? Y ahora vamos a tener otra constante, ¿ya? Que ahora para diferenciarla va a ser C1. Porque acá, ¿cierto? Teníamos que nuestra constante era C0, ¿cierto? Que es la primera constante, pero acá vamos a tener C1 para diferenciarlo, ¿ya? Ya, ahí está. ¿Ya? Entonces ahora vamos a tener que resolver esto que está acá. Que no se asusten ya porque casi todos los datos salen más de lo de arriba. Ya, todos los datos los tenemos en lo que tenemos arriba. Entonces, vamos acá. ¿Ya? Y cierto, tenemos S en función de T. Y, cierto, planteamos nuestro integral. ¿Ya? Entonces, planteamos nuestra integral, ¿cierto? Reemplazamos con los datos que nos dicen arriba. Y aquí al medio, fíjense bien, ya aquí al medio, esto que está acá, vamos a reemplazarlo con esto que está acá. Si se dan cuenta, calculamos V y nos dice que V de t, ¿cierto? Es 5t cuadrado más C0, ¿cierto? Por t. Entonces, ahora vamos a reemplazar con eso mismo acá porque dice que ahora vamos a integrar eso otra vez. ¿Ya? Entonces nos queda, ¿cierto? 5t al cuadrado, ¿cierto? Más C0, C0, ¿cierto? Por t más, aquí esta parte, ¿cierto? Es de esta más C1 más C1. A ver, vamos a hacerlo más. Reemplacemos solamente esta parte ya. Esto que tienen aquí, ustedes lo voy a colocar aquí con otro color. Eso, bien ahí ustedes, es esto que está acá. Ya, aún no tocamos el C1. Déjenlo ustedes ahí tranquilos. Ya solamente reemplazamos lo que está aquí adentro con esto que está acá. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya. Vamos a integrarlo.
¿Ya? Y ahí vamos a sumar el C1, ¿ya? Integremos entonces. S en función de T, ¿ya? Es igual a... Ahora, ¿cierto? Tenemos 5t cuadrado, el 5 se mantiene para integrar, ¿cierto? Porque pasa hacia el otro lado. Ahora tenemos t2, perdón, t al cuadrado, ¿cierto? Entonces, al salir de la integral, quedaría como t al cubo, ¿ya? Y todo esto va a quedar dividido en el exponente, que es 3, ¿ya? Ahí está, ¿ya? Más nuestra constante, que es nuestra primera constante, la que está en función de t, más, ahora sí, ¿cierto? Agregamos nuestro C1, ¿ya? Y queda como C1. Ya, ahí está, ¿cierto? Nuestra función de posición. Esta va a ser nuestra función de posición. Vamos a dejar aquí. Ya se las voy a dejar así con una flechita. Ya, y acaba de decir posición. Ya, esa va a ser su función de posición. Ya, ahí ya, ¿cierto? Integramos la velocidad e integramos la aceleración, entonces ya tendríamos, ¿cierto? Nuestra función de posición. Ya encontramos nuestra función de posición. Pero, ¿cierto? Si se dan cuenta acá, nos queda, ¿cierto? Calcular las constantes. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Ya, vamos a calcular las constantes. Vamos acá, insertar, paso. Entonces vamos a encontrar las constantes. Ya, entonces, ¿cuáles son nuestras constantes? C inicial en función de t y C1. ¿Ya? ¿Cuál es la primera que vamos a reemplazar? ¿Ya? Nos dice, ¿cierto? Vamos acá un poquito más atrás. Que nuestra velocidad inicial, ¿ya? Es de 50 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver V, ¿cierto? 0 es igual a 50 metros por segundo. Como dato. ¿Ya? Entonces, este datito que está acá, la velocidad inicial es igual a 0. ¿Ya? ¿Y qué significa que esto que está acá? Cuando nuestra velocidad inicial es 0, ¿ya? Toda nuestra ecuación va a valer 50. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a copiar esto que tenemos acá, ¿cierto? Que está en nuestra ecuación de posición.
¿ya? Y acá, a todo esto, lo vamos a reemplazar por cero, ¿ya? ¿Cómo así dirán ustedes? Ahora, en vez de ser, ¿cierto? En función del tiempo, queremos calcular, ¿cierto? Nuestra velocidad inicial. Bueno, no, en realidad no la velocidad inicial, vamos a reemplazar con lo que nos dice que es nuestra velocidad inicial. ¿Ya? Entonces, ahora en vez de quedar s de t, va a quedar s de 0, ¿ya? De s0. ¿Ya? Y eso va a ser, acuérdense que hay que reemplazar con 0 todo lo que sea t, ¿ya? Entonces, queda 5, ¿cierto? Por 0 elevado a 3. Y todo esto va a quedar dividido en 3, ¿sí? Más nuestra constante, ¿cierto? Inicial, o nuestra primera constante, que esta también se va a reemplazar por 0, ¿ya? Y nuestro C1, ¿ya? ¿Y qué nos dice aquí, cierto? Que si reemplazamos toda nuestra velocidad inicial, ¿cierto? Eh, por 0, ¿cierto? El total, alguien está rayando mi pizarra. César está rayando mi pizarra. ¿Ya? Va a ser igual a 50, que es lo que tenemos arriba, los 50 metros por segundo. ¿Ya? Así va a quedar planteado cuando queramos encontrar nuestras constantes. ¿Ya? ¿Y para qué es esto? Para que esto que está acá se vaya. ¿Ya? Porque si reemplazamos acá, ¿cierto? Va a quedar, acá. eh, 0, perdón, 5 al cubo son 0, ¿cierto? 0 por 5 son 5, y 0 dividido en 3 es 0. ¿Ya? Entonces, este que está aquí se va. Es, por favor, no rayen mi pizarra. ¿Ya? Este igual se va a ir, porque cualquier cosa, ¿cierto? Multiplicado por 0 es 0. Y lo único que nos va a quedar aquí es este más C1. ¿Ya? Entonces C1 va a valer 50, porque esto todo se vuelve 0. Ya, entonces acá miren su primera constante. Ya, acá tenemos C1. Entonces ya encontramos, ¿cierto? Nuestra primera constante. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya, vamos a reemplazar otra vez, ¿ya? Y vamos a plantear cómo queda esta ecuación, o sea, esta función, perdón, con C1. Entonces va a quedar, ¿cierto? S en función de t ya va a ser 5, ¿cierto? Esto es lo mismo que tenían arriba. 5 t al cubo, y esto todo, ¿cierto? Va a estar dividido en 3, ¿ya? Más su C inicial, su C0, ¿cierto? En función de t, más los 50, ya que valen el C1. Ahí está. Entonces así quedaría, ¿cierto? Planteada con ya la C1 lista. Entonces, ya tenemos, ¿cierto? C1, y nos queda sacar, ¿cierto? Esta que está acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Ya.
vamos a ocupar una formulita. Esa la podría dejar en la siguiente. Voy a poner acá, voy a poner. Ya tenemos cierto C1. Entonces, para calcular cierto el resto, vamos a ocupar una formulita que es la siguiente. S S ya, va a ser igual a la velocidad inicial dividido en la gravedad. ¿Ya? Esa va a ser la formulita. ¿Y qué van a hacer estos valores? ¿Ya? Vamos a calcular el instante. ¿Ya? Vamos a calcular el instante que nos pide. Entonces, nuestra velocidad inicial, vamos arriba de nuevo. Nuestra velocidad inicial, ¿cierto? Es 50 metros por segundo. Y, ¿cierto? Dice la aceleración de la gravedad se considera como constante y es 10 metros por segundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a reemplazar con esos datos. Entonces, quedaría el instante, ya por eso la I, ya va a ser 50, que son la velocidad inicial, dividido en la gravedad, que nos dice el ejercicio que es 10. Entonces, ¿cierto? 50 dividido en 10 es 5. Ya, esto solo con fines para este ejercicio, por eso les dije la formulita arriba. Vamos a dejarla aquí en una esquina. Ya, entonces, una vez que tengan esto ya, tengan un instante, vamos a reemplazar con el numerito este que nos dio acá, igual que lo hicimos. Igual que lo hicimos, ¿cierto? Con el 0. Así. Ya entonces ahora, en vez de quedar S de T, va a quedar. No sé quién me habla, no me aparece quién me habla. Ya, pero la persona que me escribió aquí, que se tiene como iPhone del pulento, no sé quién será, ya porque no se tiene su nombre, pero al final ya les puedo mostrar el encabezado. Marcos. Ya, Marcos, al final de cuando terminemos de resolver el ejercicio, les muestro el encabezado de nuevo para que les demos una repasadita, ¿vale? Ya, quedamos en, quedamos en, que estamos calculando el instante. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Reemplazamos con ese 5 donde haya una T. Así de simple. Entonces, S va a ser 5. Agrandarlo un poquito. ¿Ya? Y va a quedar, ¿cierto? 5 por 5, ¿cierto? Porque estamos reemplazando elevado a 3, ¿cierto? Y todo esto va a estar dividido en 3. ¿Sí? Más, ahora, ¿cierto? Más nuestra constante, ¿cierto? 0. Nuestra constante, nuestra primera constante va a ser ahora reemplazada por 5. Más los 50 que decían que eran eh, de la otra incógnita, ¿cierto? Del C1. Entonces ahí nos queda nuestra ecuación. Y aquí simplemente resolvemos como lo haríamos con cualquier ecuación. ¿Ya?
por orden, ¿cierto?, de prioridad. Entonces, S de 5, ya. Primero resolvemos la potencia, que son 5 por 5 son 25. Y son 25, ¿cierto? Y 25 por 5 son 125. 125, ¿cierto? Dividido en 3. ¿Ya? Más. C inicial. C0, ¿cierto? Va a ser 5. Más 50. Más 50. ¿Ya? Pero para que se haga más fácil, ya vamos a dividir 125 dividido en 3. Les da 41,6 periódicos. Entonces, eso es simple, ¿cierto? Va a ser 41,6. Ocupemos dos decimales, 41,66. ¿Ya? Más nuestra constante 0, que aún no se hace nada con eso ya, que es la que estamos calculando, más 50. Fue una consulta. Dígame. Arriba el 5 al cubo es 125, pero después está multiplicado por 5. Perdón, sí. Eso nos falta. 125 por aquí. Esta parte. Sí, es 625. Ahí sí, 625. ¿Y 25 y eso dividido en 3? Exacto. Ahí les da 208. 208,33. ¿Sí? Sí. Perfecto. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Ya tenemos numerito aquí, tenemos numerito acá. Lo único que nos falta sería la constante 0, que no hemos hecho nada con eso tampoco, todavía. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Ya esto que está aquí lo vamos a igualar a 0. Para poder, ¿cierto?, tratarla como una ecuación. Entonces, acá. Ahora va a salir esto. Ya vamos a tomar solo esto de acá. Vamos a tomar todo esto que está acá, ¿ya? Y lo vamos a igualar a 0 para poder resolverlo. Lo voy a dejar aquí. Ahí. Ya lo único que hicimos fue tomar esta parte de los números, ya ignorando un poquito esta parte de acá. Y esto lo igualamos a 0, ya para poder resolverlo. Entonces, tenemos, ¿cierto?, este 50 que está solo, este 208,33 que está solo también, entonces estos dos, ¿cierto?, pasan hacia el otro lado, restando. Entonces, si planteamos el ejercicio, ¿cierto?, nos quedaría, ¿cierto?, que C, 0, ¿cierto?, C0, multiplicado por 5, serían, ¿cierto?, menos 208,33 menos 50.
Ya, quedaría así. Y como, ya nuevo, ya, no, ignoren esta parte porque estoy solo traspasando. Ya, solo traspasamos, ¿cierto? Este que está acá y este que está acá con el signo contrario, nada más. Pues, perdón, con la operación contraria. Y entonces nos queda cierto que esa inicial por 5 es... acá para hacerlo más sencillo igual, hagan ese cálculo, ya que es 208 con 33, de grado 58 con 33. Entonces, ahora es cierto, ya hace 0, ya va a ser menos 258,33, ya. Y todo esto es cierto, como esto está multiplicando, pasa para acá dividiendo, entonces quedaría cierto dividido en 5. Si ustedes pueden saltarse pasos, sáltense pasos, ya, pero lo estoy haciendo así para que después cuando estudien se les haga más fácil y no digan, oh, ¿qué hizo aquí? ¿Qué hizo acá? ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Como este 5 que está acá, ya no está multiplicando, ahora está dividiendo acá. Nos va a quedar que se inicia 0, que fue nuestra primera, ¿cierto? Va a ser igual a... Va a ser igual a menos 51,66. ¿Ya? Entonces ahí va a estar ya su segunda constante. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos falta ahora entonces? Plantear, ¿cierto?, cómo queda la ecuación final. La ecuación de posición con las incógnitas ya resueltas. Entonces, ¿cierto? ¿Cómo nos queda aquí menos 50 y no está a ver, ¿cierto? Ya, va a ser 5 por t al cubo, ¿cierto? Esto dividido en 3, ¿ya? Y nos va a quedar el menos 51,66 de nuestra frecuencia, ¿ya? Más la otra constante, que es esta, más 50. ¿Ya? Y así lo dejan, ¿no? Y ahí tienen la ecuación que les pido. Voy a poner aquí, ecuación. ¿Ya? Y esta es, ¿cierto? Esta es su, vamos a decir,
Esta es la función, ¿cierto? De la posición de la pelota en función del tiempo. Así quedaría. Una pregunta. ¿Puedo podría buscar el valor de C en la primera ecuación sin consideración? ¿Cómo? No te entiendo. Alexis, en la primera ecuación. Velocidad. Acá. De velocidad. Sí. La verdad no se puede, o sea, se puede despejar, se podría despejar, pero yo les hice, o bueno, en realidad tomé un modelo de ejercicio que le hizo el profesor Ley, ¿ya? ¿Por qué? Porque es bastante similar a lo que ustedes tienen que entregar en su EP3, ¿ya? Y tiene unos datos bastante similares. Ya les van a pedir calcular eso, solo que está planteado de otra manera. No sé si tienen su... No sé si tengo su EP3. Ya, así que no se compliquen ustedes menos cosas. Ya les van a pedir... Denme un momentito para ver si encuentro su EP3. Ya, creo que acá está. Dice, describe el proceso de integración que utilizarías para encontrar la velocidad de la pelota en función del tiempo y cuáles son los pasos específicos que seguirías. ¿Eso? ¿Lo que tienen que hacer, creo? No, pero tienes que, o sea, deberías hacerlo así o como le enseñó el profe Leiva. ¿Por qué? Porque pide aquí la aceleración gravitacional. Entonces, si no consideras eh, ¿dónde está? El paso 2 de la velocidad, ay, ahí está. Sí. La aceleración vendría siendo la gravedad. Aquí. La aceleración de la gravedad. Entonces, en su EP3 también les piden que consideren ustedes el tema de la gravedad, solo que ahí les dan otros valores. Lo que ha obtenido la función de la velocidad, que esa ya les enseñamos a calcular la cierta plaza, eh, se reemplaza con los 9 por 8 por 3, ¿ya? Y dice que se tiene que integrar. Pero lo más importante acá es que no se le olvide, por favor, que tienen que ir explicando cómo lo van haciendo. Yo lo hice acá en PPT ya, porque yo no me manejo mucho con el, no sé si funciona tan bien así. Ya, pero tienen que irlo colocando. ¿Qué se hizo acá? Se planteó la integral de aceleración, que es lo que considera la gravedad. Después, ¿cierto? Se reemplazó con los datos entregados por la evaluación. Y ahí tienen que irlo desglosando hacia abajo. ¿Ya por qué? Porque eso es lo que considera la mitad del puntaje. El puntaje es que ustedes sepan calcularlo y la otra mitad es que lo puedan describir. ¿Ya? Porque así se aseguran de que no lo hicieron con una calculadora. No sé si me explico.
¿ya? Así que, como siempre, ¿ya? Eh, y aquí dejo ya nomás. Ya aquí quedaría porque está todo prácticamente resuelto. Entonces después cuando ustedes quieren reemplazar, no sé, si les dicen reemplacen por el instante, no sé, 10, aquí donde dice T, se van a demorar 10 segundos, entonces tienen que reemplazar acá con todas las T, ¿ya? Pero así, con esta ya es la función inicial para ustedes para calcular otro instante, pero eso ya es tema de otra cosa, ¿ya? Pero así les tiene que quedar y consideren todo. Ya consideren la integración de la aceleración, consideren la integración de la velocidad, ¿ya? Y después tienen que encontrar las constantes, ¿ya? Para que puedan encontrar al final, ¿cierto? Su función en aceleración en función de la pelota. Sí, la posición de la pelota en función del eje, ¿ya? Y consideren todo lo que yo les mostré acá, ¿ya? Así que, siendo ya las 3, yo creo que ya, no sé si alguien más tiene una duda. Ah, por acá, me decía Marcos. Marcos, ahí está. Si le quieres tomar un pantallazo para después lo viendo, tomar un pantallazo. De todas maneras, Gracias, profe. yo le voy a hacer llegar. Lo vi. Bueno, yo de todas maneras, yo igual esta grabación la van a tener, ¿cierto? Y yo le voy a hacer llegar este PPT igual a los chicos del PAI para que tengan otro apoyo, ¿ya? Y el ejercicio que está aquí está redactado de otra manera, ¿ya? Pero es lo mismo. Ya busquen las similitudes y guíense por eso, ya para que no se compliquen tanto. Ya, y ustedes sigan los pasos y después lo relacionan en función de cómo está redactado acá en su prueba. Ya, pero es prácticamente lo mismo. ¿Ya? Así que, siendo las 3, quedamos listos. Quedan en libertad de acción. No sé si alguien más tiene una duda. Si no tienen más dudas, pueden retirarse. Gracias, Anastasia, que súper claro. Buenos, que estén muy bien. Nos vemos. Feliz 18. Acuérdense que después del 18 nos queda solo una clase en caso de que se vayan a examen. ¿Ya? Ahí vamos a repasar todo. ¿Ya? Así que estén bien, chicos. Mucha suerte. Igual disfruten sus fiestas, pásenla bien con su familia. Y eso.